A Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de A Simple Vista Podcast. Hoy estamos con Juli, Hola, con Alejo, Hola. y con nuestra invitada de este episodio, que es Camila, hello, más conocida como tararán, Cumbre. Hosteleándola. Bueno, la presentamos también como Hosteleándola porque hoy vamos a hablar de un tema que le compete sobre todo a ese personaje, ¿no? Que es la idealización de la vida de los influencers. Es un tema que hoy en día muchas de las personas de estas generaciones, las generaciones más jóvenes, los adolescentes, los niños, tienen ese sueño, ¿no? De estar ahí, de estar allá, siendo conocidos por medio de redes sociales, trabajando a partir de las redes y teniendo una vida más nómada. Y en ese sentido hay mucho de eso que Cami nos ha comentado como más aparte de esa idealización también. Y una de las cosas que hace Hosteleándola que me parece muy valioso es que muestra su vida más allá de eso, ¿no? Muestra su vida también desde sus emociones, desde lo que siente, desde sus miedos, desde sus momentos más relajados y difíciles hasta los más top. Entonces hoy vamos a hablar con Cami de esas idealizaciones y de cómo ha llegado hasta el lugar en el que está. Entonces, Cami, ¿qué tal si empezamos porque nos cuentes qué te llevó a ser creadora de contenido? Realmente yo siento que esto desde un principio fue por pasión, más que porque en algún momento pensara que podía vivir de esto. Yo amaba y siempre he amado viajar y me encantaba documentar, me gusta mucho escribir, entonces me encantaba documentar como todas las experiencias que vivía en el viaje. Entonces en algún momento empecé a recibir muchas preguntas acerca de cómo lo haces, cómo haces para estar un día aquí, otro día allá, tienes un montón de dinero, hoy te levantas frente al mar y mañana estás subiendo una foto de un nevado, y pues lo hacía como a modo muy personal. Entonces allí dije como bueno, ¿por qué no contarle a la gente cuáles son las opciones para viajar y vivir viajando? Pues no vivir de esto, pero sí como abrirte la posibilidad de tener una vida nómada, que creo que en algún momento lo he hablado con Juli. A veces es incluso más económico vivir viajando que tener una estabilidad en un sitio determinado, ¿sí? Y ya por ahí empecé, hasta que se empezó a crecer este proyecto y me llegó en algún momento una propuesta en la que yo decía como bueno, es increíble, de verdad me van a pagar por estar viajando. Y ahí dije como bueno, me motivé un montón a empezar a crear contenido, ya buscando una opción de monetización en ese momento, pues porque ya necesitaba el dinero. Bueno, Cami, yo quisiera preguntarte cuál fue como ese primer impulso, porque pues creo que nos conocemos coincidencialmente desde el punto donde tú empiezas con todo el tema de crear contenido. Cami y yo compartimos un tiempo juntas viviendo en un pueblito donde pues ella me contaba un poco como las ideas que tenía. Yo le compartía también como mis experiencias de viaje porque también me ha gustado viajar hace muchísimo tiempo, pero pues en mí nunca estuvo como ese deseo o ese impulso de querer mostrarlo de la manera que tú lo logras hacer, que es dando tips, como explicando los destinos. En mí era como algo más, siempre me ha gustado mostrar las fotos de mis viajes, pero pues como que hacer algo más con ellas. Lo llegué a pensar, pero nunca como que le di lugar a eso. ¿Qué fue eso que a ti te dio como ese impulso para empezar a contar y mostrar? No sé, cuéntanos como ese primer viaje que tú empiezas a documentar y dices, bueno, me gusta lo que estoy haciendo y quiero seguir viajando de esta manera. Juli, yo pienso que eso va demasiado en la personalidad, ¿sabes? Yo soy una persona a la que le gusta mucho la atención, entonces me encantaba documentar eso porque me encantaba que me siguieran preguntando cosas y me encantaba comunicar mis viajes, tanto así que llegó un punto, y creo que todavía pasa a veces, en el que yo siento que si no comuniqué el viaje o no
cree contenido o no saque fotografías o videos del viaje, no viajé. Para mí esto hace parte del viaje y me apasiona hacerlo. Cuéntanos un poquito, Cami, en qué momento del proceso tú empiezas a darte cuenta que esto está pasando de ser simplemente como un hobby o algo que te apasiona, ¿cierto? A empezar a hacer algo que tú ves y observas que está creciendo y que te puede dar como la posibilidad de darle como mayor protagonismo a tu vida. Como en qué momento sientes que llega ese como momento cúspide, ese salto cuántico, ese momento en el que tú dices, esto cambió, o sea, esto tomó forma. O sientes que ha sido algo muy progresivo o realmente sucedió como este evento en el que tú dices, esto tomó una forma distinta. Bueno, pues yo siento que mi vida ha cambiado y ha dado un giro 180 grados desde la Camila que soy hoy a la Camila que era hace 4 o 5 años. Un giro 180 grados, o sea, yo creo que la Camila de hace 5 años no imaginaría estar viviendo todo lo que estoy viviendo en este momento. Ese salto, es que no lo tengo muy presente porque no ha sido algo muy progresivo, sí han habido como etapas en las que yo digo como se vino todo encima, están pasando un montón de cosas que me están haciendo crecer, pero sí llega un punto en el que, bueno, yo creo que cuando estoy viajando y cuando estoy viajando low cost y viviendo de esto, pero no monetizando, ya llega un punto en que digo como, bueno, ¿y mi futuro qué? Como, está bien, yo nunca he sido una persona consumista y tampoco he sido una persona que aspira quizás a algo material, sino como a vivir más experiencias. Pero ya llega un punto en que todo es tan experiencial que la vida se vuelve plana. Y dices, bueno, yo, claro, me estoy levantando hoy para vivir una experiencia nueva y seguramente muy gratificante y seguramente que me da mucha dopamina, pero mañana, ¿por qué me voy a levantar? Entonces aquí ya empiezo a pensar un poquito en futuro y digo como, bueno, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué estoy construyendo? Porque no todo es presente. Entonces, aquí es cuando empiezo a cuestionarme de qué manera puedo comenzar a monetizar para empezar a crear cosas materiales sin dejar de vivir de mi sueño. Entonces, bueno, ya empiezo un montón de cuestiones de, bueno, si yo quiero viajar, ¿cómo hacer para vivir viajando y a la vez vivir de esto? Entonces, me voy a ir a vender manillas o me voy a ir a vender postales o me voy a ir a tocar guitarra, pero yo no sabía hacer nada. O sea, yo como de este tema artesanal no sabía hacer absolutamente nada, entonces no podía vivir de esto y yo llegaba a los hostales y veía que entonces que tenía un amigo super crack de Argentina que sabía hacer malabares y explotaba full su talento, entonces se iba a los semáforos a hacer malabares y le iba súper bien porque aparte monetizaban dólares, en ese momento estábamos en Estados Unidos, entonces pues la propina más bajita que le daban era de $1, que en ese momento pues era un montón de plata y más para un mochilero. Y después veía a una amiga que cocinaba súper rico, pero además era vegana, entonces hacía platos veganos y vendía eso en el mercado, pero yo tampoco tenía el talento para la cocina. Y también después veía a un amigo que tocaba ukelele y se iba a los bares cerca al hostal y le pagaban por los toques de ukelele. Entonces, claro, todos de una manera u otra monetizaban sus viajes, menos yo. Y ahí dije como, bueno, ¿de qué manera lo voy a hacer? Me gusta escribir, ¿cómo puedo explotar este talento? Y le vendí un artículo a una página con la que yo estaba viajando en ese momento, pues como con la que estaba haciendo el voluntariado, y me lo pagaron súper bajito, pero yo dije como, wow, es como el primer ingreso que me entra por estar viajando, que en ese momento pasar de tener 0 pesos a, qué sé, 10.000 pesos, lo que sea que me hayan pagado, no recuerdo bien cuánto me pagaron por eso, pues ya era un montón, porque además me estaban pagando por hacer algo que yo amaba hacer, que era lo que en algún momento pensé que no iba a lograr. Y creo que ese fue el boom de mi carrera. A partir de ahí dije como, bueno, puedo cobrar por lo que amo hacer, en qué me voy a enfocar para vivir de esto. Paralelamente a esto, ¿qué estaba sucediendo con tu profesión, con lo que habías estudiado, con lo que también de alguna u otra forma llamaba tu atención, que para los que no saben, Cami, pues de profesión es arquitecta? Bueno,
llega un punto en que yo me cuestiono mucho y creo que hoy en día lo resalto mucho, y es que nosotros minimizamos nuestros talentos. En ese momento, y cuando digo minimizar, es que no valoramos nuestros talentos. Entonces, en ese momento, claro, yo tenía un talento gigante en la arquitectura y la había estudiado y había hecho una inversión significativa en eso, pero como siempre había estado rodeada de ese mundo, pensaba que cualquier persona podía ser arquitecta. Entonces, básicamente, mi profesión en ese momento la convertí en una manera de hacer canjes también por hospedaje. Entonces, de pronto ya dejar de hacer aseo en un hostal o de ser recepcionista, por decirle al administrador, hey, si quieres hacer una remodelación, yo te hago el diseño de la remodelación y tú me das hospedaje un mes, yo qué sé. Y para mí era un pago suficiente. Entonces, desde ahí yo decía como, no estoy valorando mi trabajo, porque si yo cobrara por este diseño, no viviría solo ese mes, pagaría renta por 4 o 5 meses más. Eh, entonces, paralelamente a mis viajes, a lo que yo escribía, pues lo mismo pasaba con mi profesión. Todo lo estaba enfocando a hacer canjes, canjes para vivir el día a día, pero nunca estaba pensando en futuro. Entonces, yo de la manera que fuera me conseguía el hospedaje y la alimentación del día a día, pero nunca pensaba como, bueno, ¿qué va a pasar más allá de eso? Y nunca pensaba en monetizar mis talentos. Cami, te pregunto, ¿en algún momento tuviste la duda o llegaste a pensar que querías dejar de lado la arquitectura y dedicarte simplemente a viajar en la forma en la que la venías haciendo? O sea, como dejar tu carrera y darle un giro a tu vida profesional. Mm, sí, llegó un momento en el que, claro, pero porque yo asociaba mi profesión con el hecho de ser empleada. Entonces, y el hecho de ser empleada con una rutina, con una vida monótona, con encierro, con todo lo que yo no quería en ese momento de mi vida. Entonces, sí dije como, bueno, yo quiero estar en mi ciudad, claro, rodeada quizás por mis amigos y mi familia, y de pronto no con la incomodidad de tener que estar todos los días sacando la maleta y volviéndola a empacar, sino en un lugar cómodo, pero trabajando por un salario que me alcanza para vivir y comer y ya está. O quiero estar aquí de recepcionista con la posibilidad de que mañana no voy a estar aquí, sino que voy a estar ascendiendo un nevado, voy a estar metida en el mar, voy a estar sentada en una montaña viendo el atardecer. Entonces en ese momento dije, relacioné mi carrera con eso, con el hecho de no poder tener libertad. En ese momento sí me cuestioné, ¿será que yo definitivamente no quiero ejercer mi profesión, sino que quiero dedicarme a viajar? Hasta que llega ese punto, ese boom del que les hablaba, en el que les digo, ya empecé a pensar en mi futuro, comencé a pensar en mi futuro y listo, mi presente lo tenía resuelto, pero ¿qué iba a pasar con mi futuro? Y de la única manera en que yo lograba como asegurar un futuro era pensando, tengo una profesión, es mi plan B, tengo que ejercer mi profesión para cultivar ese futuro del que tanto he estado maquinando en los últimos días. Podríamos decir entonces que de alguna u otra forma, como que el mundo de los influenciadores podría como ligarse a un pensamiento, a una idea de que es sinónimo de libertad. Justamente estaba pensando en la libertad, que como que me quedó mucho este concepto en la cabeza, porque es un concepto muy de estas generaciones que podemos trabajar en la virtualidad, de pospandemia, y nos tomamos muy en serio esa libertad, y eso me parece algo muy bonito. De hecho, habíamos hecho un episodio con Cami hace rato ya acerca de cómo los viajes eran también una herramienta terapéutica, y todo eso es también, esos viajes son porque tienes una libertad importante que te permite poder enfocar esos viajes también en tu crecimiento personal. Pero me surge una pregunta que sería como el otro lado de la libertad en este tipo de trabajos, ¿no? Y es, ¿cuál es la cárcel de los influencers o de las personas que trabajan de esta forma? ¿Tienen algún tipo de cárcel a pesar de entender que esa libertad es importante, es bonita, que hay crecimiento, pero pues también hay otro lado? ¿Cómo ves ese otro lado? Sí, la cárcel se convierte en exponerte públicamente todo el tiempo. Uno,
y dos, en depender de un algoritmo y de estadísticas, depender emocionalmente de eso. Porque claro, como tú en el trabajo tienes que cumplir metas, pues son metas que finalmente puedes cuantificar mucho más fácil, porque no dependes de un algoritmo, sino de la disciplina que tengas para cumplir esas metas o del conocimiento que tengas para eso. En las redes creo que pasa todo lo contrario. Yo tengo un montón de conocimiento en redes y de verdad que cada día estudio más y más y más, pero dependo 100% de un algoritmo que está cambiando mensualmente. Y este algoritmo afecta mis estadísticas y de esa manera, pues, las estadísticas son la manera en la que yo le respondo a un cliente, a una marca, o me respondo a mí misma por el trabajo que estoy ejecutando. Entonces, es por más de que me esfuerzo porque eso no me afecte y trabajo porque eso no me afecte, y creo que es el problema de todos los creadores de contenido y todos trabajan en eso, a uno le afectan. O sea, y es de manera tal que si yo hoy subo un video, un reel, y se viraliza, inmediatamente se me arregla toda la semana, anímicamente. Yo soy otra persona, yo soy otra Camila, yo tengo otra actitud, yo creo que puedo con todo, yo tengo una rutina mucho más organizada, me levanto temprano, toda mi vida cambia. Pero si yo me esfuerzo creando una publicación que no le va tan bien, automáticamente me desmotivo, no quiero crear más contenido, siento que no soy buena en lo que hago. Entonces, esa definitivamente es la cárcel de los creadores de contenido, cómo influyen esas estadísticas en los resultados. Pero yo creería incluso, chicas, que pues que esto no es una cuestión simplemente de los creadores de contenido, sino de mucha gente que tendemos como seres humanos a asociar que nuestra tranquilidad emocional y nuestro bienestar nos lo asegura algo externo, ¿no? Entonces pienso mucho en todos los casos e historias que uno escucha en su día a día, donde la gente siente que si hay economía fluyendo, pues se siente tranquila y se siente segura, que si está la salud, pues me siento tranquilo y seguro, que si tengo una pareja, que si tengo una familia, que si mis hijos están bien, que si los datos o las estadísticas o los indicadores de la empresa suben, pues todo está bien, ¿no? Como de alguna u otra forma estamos muy acostumbrados a que los buenos resultados son sinónimo de salud o de bienestar emocional o de tranquilidad. Tal vez lo que estamos revisando, lo que queremos explorar, tiene que ver con esta idealización donde nos muestran que las redes sociales o ser influencers nos va a dar una libertad, ¿cierto?, de podernos mover en tiempo y espacio de muchas maneras y formas, pero donde igual si tú no has trabajado, no has revisado cuáles son los patrones mentales que de alguna u otra forma te llevan siempre a pensar que tu seguridad depende de un factor externo, tarde que temprano estas situaciones van a dejar de ser novedad en tu vida y tus patrones mentales van a reaparecer, que es lo que tú nos acabas de comentar, ¿no? Como de pronto en algún momento pensaste que tu libertad se iba a ver sesgada o se iba a ver limitada por estar en una oficina ganándote un salario X en una ciudad X por ser una profesional en X profesión, ¿cierto? Pero también vas observando cómo cuando incluso descubres este nuevo camino que tu talento a nivel de manejo de cámara, manejo de la voz, manejo de la información, tu oratoria, te da otra posibilidad de generar ingresos, pues tal vez tarde que temprano te empiezas a encontrar con este otro factor de tu cabeza que también siente que tiene que responderle a algo. Y esa es la sensación que yo siento que, pues a lo cual tenemos que estar como muy pendientes, como muy atentos. Sí, pues en definitiva, todos los adultos que laboramos y dependemos de nuestras labores en términos económicos y también emocionales, pues tenemos nuestros momentos de debilidad, sino que no lo mostramos. Ustedes tienen esta presión de que todo el mundo está atento, ¿no? Como creces es en redes, en el momento en que dejas de publicar, bajas. ¿Y qué pasa cuando bajas? Si estás atenta a tu vida personal porque, no sé, algún familiar se enfermó y estás solamente atenta a eso y entonces tu camino empieza a bajar, pero además hay un montón de ojos que están preguntándose qué pasó contigo. Digamos que está esa presión que, por ejemplo, nosotros que no mostramos ese trabajo, por ejemplo, con los pacientes, pues no estamos debiéndole explicaciones a alguien. Pues creo que esa es la doble presión que tiene el creador de contenido, que está
bajo los ojos de personas que pueden o no importarles, o importarles mucho y estar muy atentos, o querer explicaciones incluso de esa comunidad que ustedes van creando como creadores de contenido. Sí, y adicional a eso, en mi caso particular, lo que me sucede, o bueno, creo que le puede suceder a muchos creadores, que es un poco relacionado al artista en general, es que el público afuera estigmatiza estos trabajos como trabajos no profesionales. Y realmente esta vaina es un trabajo de tiempo completo. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que quizás en algún momento caí en el pensar del público general, en el que diga, claro, ser creador de contenido es muy fácil, publicar y ya está, y por una publicación te van a pagar un montón de dinero y con eso vives el mes y ya está. Pero detrás de esa publicación hay demasiado trabajo antes, durante y después, que es lo que decía un poco Eri. Si yo hoy me concentro en un familiar o en algún tema personal, efectivamente se me van a bajar todas las estadísticas y eso va a hacer que la campaña que tenga el día de mañana, pasado mañana, pues va a tener un bajo alcance y yo no pueda mostrar los resultados que desearía mostrar o que la marca pretende que yo le muestre. Entonces, claro, esto es un trabajo full time, o sea, me atrevería a decir que de un 150%. Entonces, en mi caso personal, llega el punto en el que yo quizás me oriento un poco con la aprobación del público de a qué te dedicas, que creo que le pasa a varios creadores, ya lo he escuchado, en el que si tú estudiaste una profesión, te da un poco ¿De como... estatus? Sí, entonces, incluso te da pena decir, no, yo soy influencer, o yo soy creador de contenido. ¿Tú qué haces? No, yo soy médico, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy psicólogo, ¿y tú qué eres? Creador de contenido. Entonces, como que quizás uno se baja un poquito como la, como la idea de que ejerce una profesión, ¿cierto? Y yo siempre he querido ser profesional, justamente por eso, por mi personalidad, porque mi personalidad pide una aprobación de afuera, una aprobación exterior. Entonces, ya llega un punto en que yo digo, bueno, yo quiero decir que yo soy arquitecta, yo no quiero decir que yo soy creadora de contenido. Y, y me enfoco mucho en mi carrera profesional y la hago crecer un montón y logro vivir de ella, pero al mismo tiempo también no quiero soltar lo que amo hacer, que es viajar y crear contenido. Entonces también lo hago y me doy cuenta que ambas exigen un 100% de mí. Entonces llega un punto en que yo estoy dando un 200% de mí y no puedo con tanto. Entonces es una presión física muy dura de sobrellevar, al punto de cuestionarme qué quiero hacer con mi vida. ¿Quiero ser esto o quiero ser lo otro? Y ahí estoy. Claro, es que es bien loco porque pues pienso como tú siempre te presentas ante los demás y ante muchas personas tú eres Camila la arquitecta y siempre como que te molestamos con esto de que eres la Hannah Montana porque de día eres una cosa, pero en redes eres otra persona totalmente diferente. Pero es muy interesante esto que dices, que también va un poco en el tema de la idealización y es como también el verlo desde afuera. Y es ver que es un trabajo que requiere muchísimo, desde la producción, la postproducción, también es como darle el lugar, que creo que es importante darle el lugar que se merece también esto de crear contenido, que no es simplemente como que te pagan por viajar y tú estás súper parchada en tus viajes y ya sabiendo que en el fondo, pues ya los que hemos podido ver cómo es esto detrás de la pantalla, sabemos que es un esfuerzo muy grande y que requiere también como mucho profesionalismo. Entonces, pues como que es importante también darle ese lugar que se merece lo que haces como creadora de contenido. Y pues yo sé que es difícil porque a mí también me pasa un poco que yo estoy más como detrás de la creación de contenido, no soy una cara visible, pero hago contenido para diferentes marcas, pero a mí siempre que me preguntan yo qué hago, inmediatamente yo respondo que soy psicóloga, porque es como lo que me da un estatus, es como sentir que hacer esto, pues como que pierdo
no sé, como credibilidad o valor, o no sé, como que no le doy el valor que realmente requiere, pero creo que es un ejercicio importante también como poder verlo como una profesión, ver que es algo para lo cual uno ha estudiado, se capacita y como que le dedica mucho tiempo, y creo que ahí también va el profesionalismo en eso, en dedicarle y darle el lugar que realmente se merece este tema. Claro, además que no todo mundo sabe hacerlo y sabe hacerlo bien. O sea, son unas personas específicas que se capacitan en eso, que crecen y que tienen experiencia en eso para saber hacerlo. Nosotros cuando hacemos el contenido de Melo Simple, pues nos demoramos un montón haciendo una sola cosa, un día completo, haciendo un reel, por ejemplo, ¿cierto? Entonces como es el desgaste, es el cansancio, es el tiempo, y es que, claro, seguramente a la gente que más lo hace ya le fluye más fácil, pero como nosotros, pues no es a lo que nos dedicamos 100%, sobre todo Alejo y yo, entonces pues es aún más complejo. Y pensaba también en el tema del tiempo, ya como en términos de una reflexión general, y es esto que a mí me llama la atención de estas generaciones también que hemos decidido trabajar más independientes, y es que simplemente hemos cambiado la figura del jefe afuera por el jefe mental, que se solicita un montón de cosas todo el tiempo y se vuelve como esa misma cárcel que está afuera, que es ese jefe que no te da permiso para hacer la vuelta, que no puedes salir sino hasta que sea la hora, pero entonces se vuelve incluso un jefe, el mental, mucho más grande que el jefe externo, porque ya no es el que sale a las 6 de la tarde de trabajar, sino que es el que se queda hasta medianoche. Ahí a mí me pareció una alerta importantísima en términos psicológicos, y es: yo no puedo ser mi propio jefe. Yo tengo que tratarme con compasión, yo tengo que tratarme con amor, porque esta figura de ser el propio jefe es mucho más demandante que la figura externa del jefe. Totalmente, y justamente hoy que venía con Marco en el carro, le decía que pues en esto de ser independiente es muy difícil uno lidiar con ese propio jefe, y decía, necesito vacaciones, pero vacaciones es porque yo siento que a veces tengo mucho tiempo y que como tener toda la flexibilidad para manejar mi tiempo y mi trabajo a mi forma, pues me da también como muchos espacios libres, pero yo siento que no tengo vacaciones desde que tenía un trabajo formal, entonces como que también es importante uno ponerse sus límites, y si entra en esta dinámica de uno ser su propio jefe, pues brindarse también todo eso necesario para uno poderse desconectar totalmente de su trabajo por días y como preocuparse por su bienestar, porque el hecho de que tú tengas una profesión o seas independiente, no estés trabajando para una empresa como tal, pues es muy desgastante a veces, y es esto que decía Eri, de que sí, puedo tener flexibilidad con el horario en el día, pero todo el tiempo estoy pensando en lo que tengo que hacer y tengo que responder por una tarea, entonces me trasnocho y puedo pasarme hasta las 3 de la mañana terminando un proyecto, y eso tampoco es sano. Entonces, no sé, sería como interesante también que pudiéramos hablar de esto, de al ser independientes, al tener un trabajo que nos da tanta flexibilidad, también cómo cuidamos de nosotros y cómo nos permitimos también como esto, como hacer cosas que nos permitan primero motivarnos más en lo que estamos haciendo y no ser ese jefe que no te da permiso, como que no te deja vivir tu libertad totalmente, porque yo también siento esto, que a veces se convierte en una cárcel fuerte. Ahorita que están hablando de eso, se me vino full que esto es una idealización de las redes sociales importante para mencionar, y es lo siguiente. Para ustedes, para liberarse de ese propio jefe, ¿qué es indispensable hacer? ¿Qué creen que es indispensable hacer? Para mí, desconectarme, pues no ver gente, no ver clientes, no contestar mensajes, desconectarme, ¿cierto? Lo que sucede es que, a ver, de pronto en mi caso como terapeuta, pues la escala es distinta, pero creo que va como hacia el mismo punto, y es cuando yo empiezo a reconocer que yo necesito como tiempos establecidos de desconexión, porque me pasaba exactamente lo mismo. O sea, cuando yo empiezo con mi emprendimiento, ¿no? Como decía Erika, mi propio jefe, pues yo simplemente tomo vacaciones cuando los pacientes dejan de venir, ¿no? Es como, pues si no hay pacientes, pues me obligo a tomar vacaciones. Pero luego empiezo a entender que, claro, es que uno se cansa. Sí, uno se cansa, y de alguna u otra manera ese cansancio se nota. Yo pues soy muy energético, entonces yo siento que eso es como una bruma, como un halo energético que uno empieza a emanar,
Y eso hace que de alguna u otra manera la gente no llegue a terapia. Al principio te quejas, te preocupas y después dices, hombre, pues, estaba cansado. O sea, igual con qué ánimo, con qué energía iba a responder a la responsabilidad que sea. Pero está este miedo grande de que si es por cuenta de uno, o sea, si es uno el que decide no atender, no recibir, desconectarse, no responder mensajes, no crear contenido, lo que uno ha estado haciendo y por lo que uno ha estado luchando se va a caer. Siento yo. ¿sí? En mi caso es como, ahorita pasa mucho menos, la vida me ha llevado a entenderlo, a abrazarlo y comprenderlo y entender, Marco Alejandro, tienes que programarte, sacarte un mes, sacarte 2 meses, porque si no lo haces, igual, la vida me obliga, pero lo que pasa cuando la vida me obliga es que no estoy tranquilo, porque estoy preocupado todo el tiempo de que algo hice mal. Entonces es esto de, empiezo a sentirlo, ¿no? Es como decía en el podcast anterior, como que una vocecita interna me empieza a decir, descansa, desconéctate, saca tiempo, comparte tiempo con los tuyos, desconéctate. Y la otra parte empieza a decir, entonces mi negocio cuándo va a ser estable y cuándo va a prosperar y cuándo voy a encontrar como un equilibrio y un balance. Que también es importante, ¿no? Obvio, porque uno piensa en su futuro y pues somos casi todos aquí treintañeros que de alguna otra forma proyectamos, ¿no? Pues siento que aquí los que estamos en esta mesa proyectamos muchas cosas que queremos, aparte porque nos gusta la buena vida. Entonces siento que esta parte de uno, en mi caso es como, y entonces si me voy 3 meses, si me voy 4 meses, si me voy 6 meses, si me desconecto un mes, entonces la vida después no me va a dar nada de lo que me está dando ahora. Que es un poquito a lo que yo quería llegar, que creo que les pasa a ustedes, les pasa mucho a los terapeutas, como al artesano, como al fotógrafo, como a todas estas disciplinas, ¿cierto? Que es que si tú no ejerces tu trabajo, si tú decides darte un mes de vacaciones, tú eres el que está detrás de, automáticamente tu empresa, tu emprendimiento, tu proyecto se paraliza. Y el paralizarse es un sinónimo de dejar de monetizar y tú, pues finalmente, por más de que intentemos desligarnos de toda la parte material, todo se mueve con la economía, ¿cierto? Todo, absolutamente todo, incluso tú lo mencionabas en algún punto, nuestra estabilidad emocional y física también, porque si te enfermas necesitas con qué pagar medicina, médico, todo. Entonces, ahí voy a lo que quería decir como de la idealización de las redes sociales. Que lo puedo comparar mucho porque tengo la posibilidad de tener 2 empresas que funcionan de manera diferente. Y es que el hecho de ser creador de contenido no te permite delegar tan fácil como es muy fácil delegar una empresa de arquitectura. Porque finalmente en mi empresa de arquitectura, tanto para el cliente como para mí, es normal si yo te digo este diseño vale 100 pesos porque él asume que tú tienes un secretario, que tienes un dibujante, que tienes un contador, que tienes un renderista, que tienes un diseñador, que hay un equipo detrás de. Entonces uno puede valorar tu trabajo. Mientras que si tú vas donde un creador de contenido, la gente no asume que detrás de un creador de contenido está un editor, está un creativo que te genera parrillas, está un proceso de producción y de postproducción que además necesita equipos y no equipos económicos, sino muy costosos. Incluso el tema del audio hoy en día ya también es súper importante, entonces ya también es un profesional en el que tienes que invertir. Está también un contador, hay un equipo muy grande. Entonces, claro, tú ves la pieza al final, tú ves el resultado final, pero al cliente le cuesta mucho ver lo que hay detrás de, primero. Y segundo, es tu sello personal, es una marca personal. Tú como Marco, a ti te buscan para que tú atiendas como Marco. A ti no te buscan para que tú te recomiendes con Erika, porque a ti te buscan porque te gusta el psicólogo que eres como tu persona, ¿cierto? Entonces, son trabajos mucho más difíciles de delegar y eso hace que luchar con ese propio jefe sea más difícil. Entonces, para mí es muy fácil decir, no, claro, yo tengo una empresa de arquitectura, pero detrás de mi empresa hay 15 personas más. Si yo decido que mañana me voy a sacar un mes de vacaciones, yo organizo mi semana para delegar todo lo que yo tenía que hacer en otras personas, porque yo confío en el talento de ellos y porque los he capacitado para poder delegar. Pero tú, ¿cómo vas austeleándola y le dices, hey, vete 2 meses de vacaciones, date un respiro de redes sociales y que Juliana haga el reel de cómo te fue en Santa Marta? Subir las historias y sube las historias y hazte pasar por Camila y cuenta qué hiciste. Es imposible, porque detrás de hosteleándola hay una imagen que soy yo.
y que si sale Juli, pues seguramente la gente no está esperando esto y esto no es hosteleándola. Ahí está, cuando yo digo, muchas veces le digo a muchas personas, cuando yo estoy cansada de luchar con mi propio jefe, yo en Cumbre no tengo un propio jefe, yo en Cumbre ya me desligué de eso afortunadamente, porque delegar me cuesta un montón, pero al final lo logro hacer con Cumbre, pero con Hosteleándola me cuesta, incluso hasta en la edición de contenido, porque Juli que es fotógrafa, sabe, tú tienes un estilo y la gente se familiariza con ese estilo y las personas se dan cuenta cuando tú editaste el video o cuando lo editó otra persona. Claro, hay un punto en el que tienes que llegar y decir, tengo que hacerlo, enseñarlas, como empapar a esta persona de mi estilo, porque si no, no va a ser capaz, pero es mucho más difícil delegar. Entonces, ahí la figura de ser tu propio jefe juega un papel principal y es tu cárcel, y es muy difícil luchar con esa cárcel. Cami, teniendo en cuenta esto que nos dices, que pues es bien difícil como poder poner ese límite, ¿has llegado a puntos donde has tenido que dejar tus redes por un tiempo por darte lugar a ti como Camila, no como Hosteleándola, y por tu bienestar y tu salud mental? Claro, total. Y eso influyó un montón en mi estado anímico. Y creo que ustedes fueron partícipes de esa etapa de mi vida, en la que yo decía, amo hacer esto, pero no puedo más, no puedo, lo voy a dejar, no soy capaz con esto. Y hoy en día todavía tengo muchas crisis en las que digo, o sea, me cuesta rechazar esta marca porque es algo por lo que siempre he luchado, es una marca con la que siempre he querido trabajar, pero me exige un montón de esfuerzo que yo ahorita no soy capaz de dar y no puedo dar, y pues me toca tomar la decisión de no continuar con el proceso y decir, chicos, hasta aquí llegué con ustedes. Todo eso se ve reflejado en las redes, claramente. O sea, es ustedes que ya lo vivieron con Simple, la gente se da cuenta cuando uno se aísla. Claro. O cuando uno está presente. Así tú sigas publicando, la gente sabe cuando tú estás publicando por publicar y no porque estás haciéndolo por pasión. Entonces, sí, obvio han llegado momentos y todavía llegan momentos en que digo, no aguanto más, no doy más y me voy. Y dejo las redes y a la semana estoy como otra vez necesito cogerlas, me hacen falta, pero es un dilema en el que mantengo todo el tiempo, todo el tiempo. El ejercicio que yo creo que nos puede ayudar un montón como para hacer el cierre de este episodio, y es que cada uno se piense, creo que Alejo un poco hizo ya el trabajo, Marco, pero lo puede tal vez complementar si quiere. Cami también habló una parte de eso, pero contemos cómo luce nuestro jefe interno, qué exigencias tiene y qué le diría su yo más sabio y más compasivo a ese jefe interno para ponerle límites. Hay como un chiste interno con Juliana, y es que cuando yo atravieso periodos como difíciles, cuando digo difíciles, pues no es que sea caótico, ¿no? Solo que uno pues se acostumbra como a un ritmo económico y cuando eso fluctúa, pues obvio una parte de uno se preocupa. Hay como un chiste interno con Juli, porque como que mis momentos de vida tienen banda sonora, entonces de acuerdo a la situación en la que yo esté como atravesando, algo empieza a sonar en mi cabeza. Y yo tengo esta canción del Arruinado, de esta canción decembrina de la zona cafetera colombiana. Y entonces cuando yo empiezo a sentir que no puedo comprarme la granola que me gusta, ir a los lugares que me gusta, comprar el tiquete en el momento que quiero, montarme al concierto en el momento, cuando yo siento que me tengo que restringir un poquito, pues porque, pues hombre, hay momentos en la vida en los que simplemente hay que hacerlo y punto. Empiezo como con esta canción de fondo de si tuviera de esto para comer con de esto. Yo siento que es un jefe que me amenaza con que todo está muy caro, todo es muy difícil y siempre se va a estar así, como arruinado. Entonces yo empiezo a sentir que mi jefe me amenaza diciéndome que ya me quedé pobre. O sea, literal, el arruinado. Entonces, cuando yo le pregunto a mi parte más sabia siempre me responde esto y es: aquello que dejó de ingresar en 3 meses, puede que le ingrese en 1 mes, puede que le ingrese en 5 días. Aquello que dejó de ingresar en 1 semana, puede que le ingrese en 1 hora. Y literal, eso es lo que siempre sucede. A veces
he tenido momentos de vida en los que en 3 meses, 4 meses no me ha ingresado el flujo de dinero que siento que necesito y me preocupo y toda la cosa y se activa esta parte sabia que me dice tranquilo, o sea, como relájese que en este momento la inversión es descansar, estar con la familia, estar con amigos, crear, pintar, dibujar, bla, bla, bla. Pasan los 3, 4 meses y me sale un proyecto que me paga todo lo que dejó de entrar en 3 meses y siempre digo, qué necesidad de haberme estresado tanto. Entonces, mi parte sabia siempre dice como, no son en los tiempos que usted quiere, hay otros tiempos que usted no entiende. Okay. Como ese tranquilo jefe que tenemos este proyecto que va a llegar. Sí, es como el tiempo no funciona de la forma lineal, tal vez para mí no, ¿sí? Yo le diría, por ejemplo, a Cami, uno a veces no se desconecta de las redes sociales, sobre todo si tú estás teniendo un flujo económico interesante y si estás teniendo un crecimiento importante, por miedo a dejar de crecer. A mí me encanta la música, siempre he sido como un gran seguidor de artistas y de ver sus procesos creativos. Y siempre lo que yo escucho en las entrevistas de las bandas que más me gustan es como, bueno, no, somos los 4, no sé, Dímelo Simple es una banda. Y decimos como, no, Juliana se va a casar, Erika va a construir una casa y Marco se compró un caballo. Entonces, cada uno va a empelicularse con su tema, ¿no? Entonces yo voy a montar caballo, Juliana va a casarse y Erika va a construir su casa, entonces vamos a dejar de crear contenido y el miedo que aparece es... ¿Y qué pasará con Simple? ¿Qué pasará con nuestra marca, con nuestra banda, con nuestro proyecto, con nuestro podcast? ¿El miedo cuál es? Que el algoritmo los olvide, que dejemos de tener seguidores, que tenemos de tener éxito, si es que lo tenemos, que lo que hemos estado invirtiendo desaparezca, ¿sí? Que siento yo que es una de las cosas que les pasa a los influenciadores, ¿no? Como a los creadores de contenido, y es que eso que se ha estado construyendo se vaya, ¿sí? Que es lo que nos pasa a nosotros como independientes. Y cada que encuentro como estas bandas que vuelven y sacan un álbum y el crecimiento es exponencial y es más aún cuando dejaron de crear. Pero la métrica o las tendencias en la vida siempre nos dicen que tenemos que ser sumamente constantes y seguir y hacer como hormiguitas obreras. Entonces es como trabaje, siga. Pero en estos mundos creativos, porque siento que esto le corresponde como al mundo creativo y al mundo terapéutico también, hay otros ritmos. Hay otros ritmos en los que, lo que decía, no me acuerdo si era Juli o Erika al principio, a veces lo que le pide a uno, su ser, su cuerpo, su mente, su ser sabio, es un tiempo para inspirarnos. Un viaje en el que uno no graba contenido, sino que contempla otras cosas de la vida. Un tiempo en el que uno se encierra en su casita y hace otras cosas. La aprendí a montar caballo en la finca con el abuelo. La vida te pide eso, pero después llegas con mayor creatividad y llegas con mayor fuerza y la rompes. Yo creo que yo tengo que hacer las paces con mi jefe y creo que ustedes también son testigos de eso porque cuando he tenido jefes físicos en mi mente es chistoso, pero es fuerte para mí porque como que me creo una exigencia más de la que es real. Entonces a veces es muy difícil como sentir ese jefe como alguien flexible. Y en ese sentido, pues me cargo un montón de responsabilidades que, pues, que ni me competen o que más bien como que, bueno, es como esto. Y pensaba ahorita escuchando a Marco y como aquí tratando de hacer el ejercicio. Y es como poder entender y darse uno realmente el valor de lo que está haciendo. Y saber que si estás haciendo las cosas bien, que si estás cumpliendo como con lo que tienes que hacer, pues también puede haber flexibilidad en otras cosas. Y yo creo que ese es como mi tema en este momento y es poder también entender que si dejo de hacer las cosas por un tiempo, porque también son necesarios estos espacios, no solo por el descanso, sino también como herramienta para poder llegar con mejores ideas, como la cabeza un poquito más despejada. Funciona muchísimo el hecho de uno desconectarse totalmente de algo y darse sus vacaciones. Pues el hecho de que lo deje de hacer no quiere decir que voy a perder trabajos o que voy a perder oportunidades, porque si estoy haciendo las cosas bien y si yo le estoy dando como ese lugar y ese valor a las cosas que estoy haciendo, pues eso también como que en el futuro se va a ver
retribuido. Y así ha pasado también en las ocasiones donde he sido empleada, que también como que me crea una exigencia muy grande, me cuesta como ser flexible con mis tiempos, como que he dejado de hacer cosas porque siento una responsabilidad muy grande, es algo interno que tal vez las personas desde afuera como que no las logren ver y dicen, Juli, ¿por qué está así? Que de hecho nos pasó en un viaje que me fui antes de tiempo porque Los abandonó. los abandoné porque sentía que estaba siendo mala empleada, cuando pues nada que ver, llegué y parte sin novedad, finalmente como que sí, entregué todo lo que tenía que entregar, estuvo muy bien hecho el trabajo que hice, pero pues yo me creo una responsabilidad muy fuerte y ahora que soy independiente, pues eso sigue muy presente. Entonces yo creo que es esto, es darle el lugar, el valor a lo que estoy haciendo y como crearme en serio esa convicción de que estos espacios son necesarios, la desconexión es necesaria, no solo con el fin de descansar, sino también con el fin de poder llegar y seguir haciendo las cosas de una mejor manera, más con mayores ideas, creativamente como más abierta. Entonces, esa es como mi tarea en este momento. Yo creo que incluso como efectivamente esto es algo que le pasa a Juli, como que la vi así en diferentes imágenes de su vida trabajando de más o como estresándose de más. Es más estresándose es de más. Estresada. Invierte un montón de tiempo ahí. Sí, como el día del viaje, porque además no era un viaje ayer, estábamos en Santa Marta pasando súper rico y se perdió la otra parte del viaje que fue buenísima porque tenía que llegar a decir que había llegado a Pereira y que estaba en Pereira, básicamente. Así que no tuviera que ir a una oficina porque nunca tuve que ir a una oficina. Sí. Exacto. Es como estar enfrente del escritorio. Y las veces, como la última vez que estuvimos grabando, que estaba, no sé, a las 10 de la noche terminando un reel para poder publicarlo en el carro, como medio desesperada. Entonces es como, claro, como ese estrés constante que me parece lindo, como en serio escribirle una carta a ese jefe interno, de querido jefe, hoy te quiero decir, y como cuando uno le manda una carta a su jefe real diciéndole como cosas con las que está inconforme y cómo las solucionaría, ¿no? Cosas así, parece muy terapéutico. Y en mi caso, yo siento que mi jefe, primero es un hombre, o sea, yo lo personifico como un hombre machista, cansón, que me dice, niña, usted no sabe lo suficiente, sobre todo con el conocimiento, usted no sabe lo suficiente, sígase formando porque entonces yo tengo esta exigencia constante de, no, es que esto yo no lo sé, yo cómo lo aprendo, entonces me compro el libro completo de eso, hago el curso, todo el tiempo, como esa exigencia constante de no sabe lo suficiente, que yo sé dónde viene pues en mi ejercicio terapéutico, pero que yo sé que está ahí y que reaparece constantemente. Y esto lo he ido trabajando y cada vez fluyo más, considero que fluyo más, pero igual es algo que eventualmente vuelve y llega. Y es ese jefe que es como usted no puede tener vida afuera. O sea, mi jefe es un jefe que dice trabaje desde donde quiera, tómese su tiempo, lo importante es que usted cumpla con su trabajo. Y eso es bueno, en algún punto. Pero el otro lado de ese jefe es como, pero no se puede enfermar. Y si se enferma, igual trabaje. Pero no puede, no sé, su familia no se puede enfermar, pero y si se enferma, igual él trabaje, no los puede acompañar al médico, a la clínica, bla, bla, bla. Entonces es un miedo constante, en mí aparece como un miedo constante a que no pase nada que yo no pueda controlar. Entonces ya me he aprendido a decir a mí como, venga jefe, yo voy a cumplir con mi trabajo. Hoy no puedo atender los pacientes que tenía programados. Los reprogramo para 3 días después o la semana siguiente. No va a pasar nada malo con que los deje de atender hoy. No tengo ningún paciente que se vaya a poner en crisis y se vaya a poner mal por no atenderlo hoy. Necesito el tiempo para recuperarme. Creo que con lo que más lidio todavía es con ese jefe que me dice usted no sabe, porque todo el tiempo estoy queriéndome formar desde ese miedo de no saber. Cami, ¿lo identificaste o cómo vas? Porque yo tengo por ahí una pista de lo que Sí, sí, te conocemos un poquito. Vamos a decirle no, pero atinamos. ¿qué dice Cami? A ver, ¿qué dice Cami? Pero si quiero un poquito la pista, porque siento que tengo muchos jefes, pero me quedo un poquito con lo que fue mi primer jefe en la vida, que era
que era un buen, o sea, no servía para nada el man. Era un man que estaba tapado en plata, pero siempre quería más y más y más. Entonces jugaba a hacerte sentir insuficiente porque sabía que de esa manera tú te ibas a esforzar más y siempre estabas dando resultados y más resultados y más resultados, pero él sabía que si te da el mérito de que tú estabas dando resultados, tú no te ibas a esforzar tanto como te esfuerzas sintiendo que eres insuficiente. Entonces, no hay un horario, y lo mismo de Eri, puedes trabajar desde donde quieras, pero como no hay un horario, si hay unas metas que son casi que inalcanzables, entonces tienes que cumplir la meta que termina siendo más exigente que el mismo horario. Entonces ya no trabajas de 7 de la mañana a 5 de la tarde, sino de 7 de la mañana, o bueno, quizás de 9 de la mañana a 5 de la mañana. Entonces, todo lo que no puedas monetizar, pues no te sirve en la vida. Entonces, si te gusta jugar fútbol, pero a ti no te pagan por eso, no lo hagas. Y eso, como un jefe que me hace sentir insuficiente todo el tiempo para que yo me esfuerce más y más y más y más, y me hace como entrar en un dilema de, ¿se acuerdan que yo al principio del podcast les decía que la Camila de hace 5 años era una Camila cero materialista, cero consumista? Entonces yo creo que esa persona sabia de mí le dice a mi jefe como, hey jefe, es que yo no necesito hacer más porque yo con lo que tengo puedo vivir la vida que quiero vivir. Yo no quiero una vida de lujos, yo no tengo muchos gastos en mi vida y con lo que tengo en este momento es más que suficiente, pero él me hace sentir que no, que yo necesito más, y después esa otra persona es como, es que yo no necesito tanto, no tengo que esforzarme, o sea, sí tengo que esforzarme, pero no tanto al punto de no ser capaz con todo lo que se me delega. ¿Cuál era tu pista? No, tal cual, pareciera que siempre quieres perseguir una meta. O sea, como que chuleas una meta, sigue otra, chuleas una meta, sigue otra, y es como meta tras meta, tras meta, tras meta, tras meta. Nada suficiente. Y siento que cuando llega así como más estresadita es cuando tiene, por ejemplo, un reel y es muy enfocada en la meta del reel, ¿no? Entonces la meta del reel es que le llegue a mucha gente para poder que la gente que le pagó se sienta satisfecha con su trabajo y le dé un aval. Entonces, si no le está yendo bien al reel, se estresa un montón. Yo le decía hace poquito, como Cami, pues a veces pasa eso, ¿sabes? Como que a veces uno no le va tan bien en un proceso, a veces no le va tan bien a uno con un reel. Pues esto pasa, o sea, como la vida misma. Más en estos temas y estos trabajos que en serio muchas veces ni siquiera es porque tú lo estés haciendo mal, sino que es un algoritmo ahí que a veces uno no entiende cómo te está midiendo, y juepucha, es muy difícil. Y que incluso a veces, por más que hagas las cosas bien, hay cosas que no están destinadas a tener el aval del mundo, ¿sabes? Como que yo sé, a mí vuelvo y pongo el ejemplo de la música, como que hay canciones que yo amo de ciertos álbumes musicales que nadie sabe y nadie escucha. Yo digo, qué buena canción, esta canción está muy bien hecha, pero las más famosas fueron otras, ¿sí? Es como, hay cosas muy bien hechas que no tienen ese impacto, esa meta que uno está buscando, y nadie lo va a reconocer, ¿sabes? Y eso es donde yo siento que es importante uno no poner su valía personal. Eso daría para otro podcast completo porque es bien difícil, ¿no? ¿Cómo se hace eso si se toma la decisión de tener una vida? Cami tiene otro trabajo, ¿cierto? Pero digamos una persona que sea 100% creadora de contenido, creador de contenido, ese es su dinero, ¿no? Total. Esa es la cosa con la que va a pagar el arriendo, va a comer. Además que las metas son la manera tangible en la que tú mides tus proyectos o todo. Entonces es como, tú cómo le exiges a un arquitecto que trabaja para ti que no te cumpla las metas de la semana, si tú le estás pagando por eso y detrás de eso hay una inversión. Y si él no cumple las metas, pues tú no cumples con tu cliente, y si tú no cumples con tu cliente, pues el voz a voz se cae, y entonces tú no vas a tener trabajo, y si no tienes trabajo, pues no monetizas, y si no monetizas, pues no vives. O sea, como que sí está ligado a un montón de cosas, como que al final sí son importantes, ¿no? Porque es la forma en que tú mides tu trabajo. Claro, por eso digo que podría darse para otro episodio en el que hablemos de eso, porque sí que es como mides tu trabajo, sobre todo en términos de redes sociales, en el que incluso tu portafolio y tu trabajo se muestra en un feed de Instagram, por ejemplo. Sí. Y si se cierra hoy la cuenta porque a la aplicación le dio la gana de cerrarte la cuenta, se te acaba tu trabajo de 4 años, 5 años. Entonces, que es lo que le pasa a mucha gente
últimamente con las redes, ¿no? Entonces, creo que da sobre todo para que hablemos más adelante, seguramente de una manera un poco más completa, cómo lidiar con eso, entendiendo que hay una realidad de estos jefes internos, que ahora ya no hay tantos jefes externos, sino más jefes internos que te dicen eso que decía Cami, y es muéstrame en qué se está midiendo, cómo mides tu trabajo y tus resultados. Y esos jefes internos que son bien como castigadores y complejos, cómo transformarlos en otras cosas. Y que en esto que tú mencionas, Cami, hay un punto valioso, y es que es más probable, ¿cierto? Es como que tú salgas de cumbre y tal vez hagas una reunión, no se cumplieron las metas de la semana, las metas son las que te ayudan a tener los indicadores claros, llegas a tu casa y listo, ya, o sea, se tuvo la reunión, se regañó, se dijo, se hicieron llamados a la acción, bla, bla, bla. Pero con esto de ser creador de contenido, es que no lo sueltas, porque lo tienes en tu mano todo el tiempo, entonces llega un punto en el que el cerebro, la mente ya no diferencia que realmente que esto es una cuestión laboral, ¿cierto? Que tu creatividad, el crear contenido, es tu labor, porque como lo tienes tan a la mano todo el tiempo, se te confunde con tu vida personal. Y por eso ahí la meta no aplica, ¿bien? Porque a nivel emocional no podemos estar valiendo nuestra estabilidad mental y emocional por metas, porque es muy desgastante, porque nuestro cerebro, nuestro corazón no funciona por métricas. Entonces ahí está como, que obviamente como decían ahorita, pues esto lo podemos hablar en otro episodio, pero que sí quede claro que el mundo emocional y mental no tiene metas. Es que lo hemos hablado nosotros, esto es un proceso. Y si esos procesos no se entienden como sus altos y bajos, nos enloquecemos y colapsamos. Por eso la ansiedad, y por eso la depresión, y por eso los picos tan grandes en crisis nerviosas, porque no diferenciamos que nuestra vida íntima y personal no es algo que andamos chuleando por objetivos y metas cumplidas. Total. También un consejo ahí para las personas que nos escuchan y que tienen tan idealizado el tema de redes sociales, también como aterrizando, ¿qué consejos puedes darles a los oyentes? Sí. Un consejo muy grande. A simple vista. A simple vista. Las redes sociales no son lo que parece. O sea, tengo que meter a simple vista en la frase. Sí. Ok. No, un consejo bien importante, porque lo viví físicamente, en carne propia. Es identifiquen cuál es su pasión en la vida. Y no estigmaticemos no solo las redes sociales, sino el tema de el nomadismo digital o la independencia como el camino correcto. Porque el ser empleado también es el camino correcto. Es sacarnos un poquito el chip de tengo que buscar la independencia porque esto es lo que me dice el mundo actual. Y entonces cumplir un horario está mal, seguir órdenes está mal, cumplir las metas que me dice mi jefe está mal, no ser mi propio jefe está mal, porque puede estar incluso mejor que ser independiente. Y digamos que lo vivo de cerca con mi hermana, que es una persona muy tesa, que siempre he admirado, y en algún momento caí en el error de decirle, oiga, independícese porque es que usted tiene mucho talento, no le trabaje a otra persona. Y error fatal, porque así no es, a simple vista. La vida es más sencilla de lo que nos imaginamos. Ok, bueno, Cami, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Este es un episodio que estamos haciendo en colaboración con Hosteleándola, y bueno, creo que se vendrán más temitas en conjunto contigo, y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Chao. Te invitamos a compartir este episodio y a seguir todo nuestro contenido en redes sociales. Puedes encontrarnos como @dímelosimple. Y si tienes alguna historia que contarnos o quieres participar en alguno de nuestros episodios, no dudes en escribirnos. Recuerda que estamos aquí para ayudarte a conectar con lo simple.